Ya. Lo que hemos dicho es acerca de la definición de infertilidad, que es la incapacidad de la pareja después de gestar un año de relaciones sexuales frecuentes, que son 2 a 3 veces por semana. A veces llegan pacientes en la consulta donde no, o sea, tú le preguntas y te dicen, ¿cada cuánto tiempo tienes relaciones? Ah, doctor, 2 veces al mes, 3 veces al mes, y estoy 4 años con mi pareja y no salgo embarazada. Entonces, para hablar de infertilidad es esa definición, ¿no? Incapacidad de poder gestar después de un año con relaciones sexuales frecuentes, que son 2 a 3 veces por semana. Y definitivamente no debe haber uso de anticonceptivos en mujeres de 35 años. Y el tiempo para mujeres mayores de 35 años se reduce a 6 meses. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender como infertilidad. Del 10 al 15% de parejas en edad reproductiva tienen este problema. ¿Cuántos tipos de infertilidad tenemos? 2 tipos, primaria y secundaria. La infertilidad primaria es cuando no ha habido embarazos previos, que representa el grueso de los tipos, que es el 78%. Y la infertilidad secundaria es cuando ha habido alguna gestación anterior y eso es alrededor del 21%. Bueno, hay que entender lo siguiente. La infertilidad secundaria no significa tener hijos vivos. Significa haber estado embarazada, ¿no? Por ejemplo, ahí se incluye personas que se embarazaron, no se desarrolló el bebé, falleció el bebé, murió el bebé, no nació un bebé vivo, pero alguna vez tuvo una gestación. La etiología de la infertilidad es múltiple. Esto nos va a llevar a lo siguiente. El embarazo depende de una correcta ovulación, de que la anatomía de la mujer, en este caso la trompa de falopio, tenga la capacidad de poder captar el óvulo. Que el varón tenga la capacidad de depositar una buena cantidad y calidad de espermatozoides. Y que el útero, la cavidad uterina, sea completamente receptiva. Durante el ciclo menstrual, hay algo que se llama intervalo de fecundidad. ¿Y qué cosa es el intervalo de fecundidad? Es la probabilidad de concebir, es la mayor probabilidad de concebir. Y esto es 5 días antes de la ovulación hasta el primer día después de la ovulación. Ya, ojo, eso es intervalo de fecundidad, no se olviden. Acá hay diferentes estudios donde encontramos, por ejemplo, cuáles son las causas de infertilidad. Tenemos el factor femenino, factor masculino, ambos, infertilidad no explicada, famoso ESCA. De todos estos, el que contribuye a la infertilidad de mayor medida es el factor femenino. Por eso es que se estudia más o se trabaja más en la mujer, pero no es la única causa, también puede haber factor masculino. En la maternidad de Lima, según la estadística del 2018, de estas causas de infertilidad, se encontraron 2 que eran mayor. El factor ovárico y el factor tubárico. O sea, un problema en el ovario, en la ovulación y un problema de conducción del óvulo hacia la cavidad endometrial o del espermatozoide que se puede encontrar con el óvulo, está relacionado al factor tubárico. Y esto representa aproximadamente el 65% de todos los casos.
Ahora, hay que reconocer dos términos: esterilidad e infertilidad. La esterilidad se refiere a que no hay fecundación, nunca se produce fecundación. En cambio, la infertilidad es que habiéndose producido una fecundación, no hay una implantación o se produce un aborto. Hay que recordar esta estadística, que la infertilidad afecta al 15% de las parejas en su primer año de vida conyugal, afecta a un 5% en el segundo año, y en la maternidad de Lima más o menos es 14.6% de las consultas externas en ginecología. Entonces, la fecundidad es la capacidad de concebir, ¿no? El ser humano es un ser imperfecto para la concepción. No es igual que un conejito, que un ratoncito, que tienen amplios índices de fecundidad. Con relaciones sexuales frecuentes, en el primer mes de embarazo, una mujer puede concebir entre un 20 al 25%. Del 20 al 25% en el primer mes de relaciones sexuales frecuentes puede llegar a concebir. 50% a los 3 meses, 75% a los 6 meses y más del 85% al año. Entonces, es importante esto, saber estas cifras de fecundidad. O sea, a medida que pasan los meses, va a aumentar la capacidad de fecundidad, ¿no? Vamos a ver ahora la evaluación clínica. ¿Cómo nosotros podemos enfocar a esta paciente que viene por este problema de fertilidad? Entonces, debemos hacer una anamnesis completa, donde debemos hacer hincapié al ciclo menstrual, a los hábitos sexuales, si tuvo o no gestaciones anteriores, si ha tenido intervenciones quirúrgicas. Hay que ver los antecedentes familiares de infertilidad, antecedentes personales como algunas enfermedades, el uso de sustancias tóxicas o algunos fármacos. Entonces, ¿cómo hacemos la anamnesis en la mujer? En las causas ginecológicas hay que ver la menstruación, la frecuencia, la duración, si tiene o no bochornos, dismenorrea, que puede estar relacionado a la endometriosis, bochornos, que puede estar relacionado a una menopausia precoz, el uso de anticonceptivos orales, cada cuánto tiempo no tiene relaciones sexuales y desde hace cuánto tiempo no puede concebir. En los factores médicos, a la cabeza está la prolactinemia, ver si hay secreción por el pezón de leche, enfermedades tiroideas, síndrome de ovario poliquístico, la hiperplasia suprarrenal congénita, la quimioterapia, la radioterapia. Pacientes que han tenido cáncer y han sido sometidos a estos procedimientos podrían tener insuficiencia ovárica. En el caso de la parte quirúrgica es ver si ha tenido cirugías previas abdominales, apendicitis, ha tenido un embarazo ectópico, ha tenido algún otro tipo de cirugía pélvica, de miomectomías, etcétera, ¿no? Y esto puede conllevar el hecho de tener cirugías previas, adherencias pélvicas e intrauterinas, como por ejemplo en el caso de los legrados. Puede tener también obstrucciones tubáricas. Preguntarle el consumo de algunos fármacos, como en el caso de los AINES, que retrasan la ovulación, impiden la ovulación algunos, dependiendo de la paciente, remedios herbolarios, estos que venden ahora Herbalife, estas cosas que pueden tener sustancias que no conocemos y pueden estar desencadenando esta infertilidad. Hay que recordar que el consumo de ácido fólico de 400 microgramos o 4 gramos debe ser dado previo al embarazo. En los factores sociales, los hábitos alimenticios, que pueden tener algunas toxinas, anomalías en la GNRH,
El tabaquismo, hay que recordar que acelera la muerte folicular, la apoptosis folicular, y también tiene alteraciones genéticas que al final conllevan a que no pueda haber una fecundación adecuada. El alcohol también, la cafeína, más de 200 a 500 miligramos diarios. La marihuana suprime el eje hipotálamo hipofisigonadal, y la cocaína altera la espermatogénesis, ¿no? El percloroetileno es una sustancia utilizada en el lavado al seco, y el tolueno es un derivado de la gasolina. Entonces, esto también puede afectar la fertilidad. En la raza negra podemos nosotros ver que hay que preguntar sobre anemias, o hay que tener en cuenta anemia de células falciformes en los pacientes judíos, la enfermedad de Tay-Sachs, en los europeos, fibrosis quística. Entonces, hay que entender que las anomalías de la hormona liberadora de gonadotropinas y la secreción de gonadotropinas están vinculadas a un índice de masa corporal mayor de 25 o menor de 17. Entonces, la obesidad o la extrema delgadez va a alterar la liberación de estas hormonas, que son importantes para poder cumplir con la función ovárica. Acá tenemos algunas estadísticas, cómo es que afecta la obesidad y el bajo peso. El bajo peso es peor 4 veces más, 2 veces más en efectos de la infertilidad. Disminuye el tiempo para concebir. Una taza de café contiene alrededor de 115 gramos de cafeína. Más de 500 gramos de cafeína aumenta la tasa de abortos recurrentes. Ojo, para los que les gusta tomar café. En el caso del varón, hay que ver, pues, a qué edad empezó su pubertad, si tiene disfunciones sexuales, ¿no? Dificultades para la erección, o si tiene alguna anomalía congénita, de repente una hipospadia, una criptorquidia, o tiene varicocele. Preguntar también si tuvo infecciones de transmisión sexual, infecciones urinarias, prostatitis, epididimitis, eso se hace evaluando, ¿no? Entonces, una evaluación, cuando uno toca los testículos, esto no debería doler para nada, y el que duela puede estar relacionado a prostatitis o epididimitis, ¿no? Los traumas también, la criptorquidia, la torsión, los varicoceles, son importantes poder evaluarlos. Entonces hay que recordar que la espermatogénesis, nosotros tenemos toda una secuencia que va a ser alterado por el consumo de sustancias o algunas enfermedades propias del testículo. Por ejemplo, en el caso de la varicocele, ¿no? ¿Qué es el varicocele? El varicocele es la dilatación venosa del plexo pampiforme de los cordones espermáticos que elevan la temperatura escrotal. Entonces, ustedes saben que el escroto está aislado del cuerpo porque debe tener una temperatura menor, pero si esta temperatura se aumenta, va a alterar la espermatogénesis. Y la criptorquidia igual tiene el mismo problema porque no va a permitir la espermatogénesis debido al calor, a la temperatura. Esto es cómo se forma el espermatozoide en sus diferentes fases. Entonces, la infertilidad masculina está relacionado a defectos anatómicos. Este es un resumen. Varicocele, problemas obstructivos, torsión testicular, disfunción eyaculatoria, una alteración, un daño a nivel de la próstata o las vesículas seminales, una disfunción endocrina, una deficiencia de testosterona, por ejemplo, alteración en la LH, FSH, defectos inmunológicos, como por ejemplo infecciones
del tracto genital presentes o anticuerpos antiespermatozoides en el semen, ¿no? Otros defectos moleculares pueden estar relacionados a microdelecciones. Factores ambientales, el fumar, el uso de opioides, el consumo de alcohol excesivo, exposición a pesticidas, radiaciones, ondas magnéticas, quimioterapia, metales pesados. En el caso de los estilos de vida, el envejecimiento, definitivamente, la obesidad, la malnutrición y otros, como por ejemplo el estrés, pueden estar relacionados a un problema de infertilidad masculina. Hay factores idiopáticos como el estrés oxidativo y alteraciones cromosómicas como el síndrome de Klinefelter, por ejemplo. Entonces, en la mujer, ¿cómo hacemos la evaluación clínica? En la mujer tenemos los signos vitales, la talla, el peso, hay que ver los caracteres sexuales secundarios, presencia de, esto nos puede ver que puede haber todavía una alteración en el desarrollo sexual, la presencia de hirsutismo, alopecia, acné, de repente puede hacernos pensar en un exceso de andrógenos. El acantosis nigrans, hay que ver en el cuello, en las axilas, el aumento de coloración oscura, y eso nos hace pensar en un aumento de la resistencia a la insulina, un síndrome de ovario poliquístico. La evaluación de la secreción mamaria, una galactorrea, puede indicarnos una hiperprolactinemia. En la exploración pélvica hay que ver, pues, una especuloscopía, ver las características vaginales, no vaya a ser que de repente hay un tabique ahí que no pueda permitir el paso de espermatozoides. Hay que ver la consistencia, el moco cervical, un moco cervical muy espeso también no va a permitir el paso de los espermatozoides. En el caso del varón, tenemos que nosotros evaluar los signos de producción de testosterona y eso se evalúa con los caracteres sexuales secundarios. Hay que ver que no tenga ginecomastia o un fenotipo eunucoide, como en el caso del síndrome de Klinefelter. Hay que ver la uretra peniana, si está permeable, qué tamaño tienen los testículos, el epidídimo, si es blando, la próstata, si es uniforme, y hay que ver palpar el plexo panipiforme de ambos conductos y ambos conductos deferentes para poder ver si hay o no estas dilataciones como los varicoceles. Vamos a ver cómo la edad de la mujer es altera la esterilidad, ¿no? Hay que recordar que a lo largo de la vida reproductiva, los folículos no dominantes, o sea, de una corte de folículos que se produce todos los meses, los que no dominan se atrecian, o sea, se regresionan y se producen apoptosis, mueren, ¿no? Entonces, alrededor de la pubertad solamente se tiene 300.000 folículos y esto reduce mucho cuando empieza la menopausia. La tasa global de abortos en mujeres es más de 40 años, de mayores de 40 años, es de 50 a 75%, ¿no? Son abortos espontáneos. Entonces, si yo me voy, evalúo la edad de la mujer y veo la esterilidad está presente entre 20 a 29 años, un 8%, 30 a 34 años, 14%, 35 a 39 años, 21%, y más de 40 años está alrededor del 29%.
¿Cómo yo valoro las causas femeninas, ¿no? Hemos dicho que es el principal factor, pero no el único. Entonces, hay que ver la evaluación ovárica, ¿no? Y hay dispositivos que pueden detectar, que predicen ovulación, son dispositivos automáticos. Hay que ver, tenemos que medir la concentración folicular de FSH, la concentración de estradiol, que esto se mide, eso es lo que mide la reserva ovárica. La hormona antimilleriana también ve cuántos ovarios, cuántos folículos, cuánta reserva ovárica tiene una mujer. Otra cosa que nos puede valorar la disfunción ovárica es la evaluación de la medida de hormonas, como la TSH, la prolactina y los andrógenos. Y la evaluación ecográfica con recuento de folículos antrales al inicio del ciclo menstrual también es útil para ver la función ovárica. ¿Cómo yo evalúo si hay un problema a nivel de las trompas, a nivel pélvico? Esto puede ser con una salpingografía, una laparoscopía y también una cromotubación que permite ver con la instilación de sustancias la permeabilidad de las trompas. El factor uterino se evalúa con una histerosalpingografía, una ecografía transvaginal, una ecografía con solución salina, que es la histerosonografía. La resonancia magnética también nos puede ayudar para evaluar al factor uterino, la histeroscopía y la laparoscopía también. La disfunción ovárica muchas veces está relacionada a las anomalías del hipotálamo, anomalías del hipófisis anterior o de los ovarios. Ahora, estos trastornos pueden ser adquiridos o hereditarios, ¿no? Los adquiridos incluyen los originados por el estilo de vida, por ejemplo, el ejercicio excesivo, los trastornos alimentarios, el estrés, ¿no? Y los hereditarios, el hipogonadismo hipotalámico idiopático, por ejemplo, el síndrome de Kalman. ¿Cómo nosotros evaluamos la reserva ovárica? Esta es una principal causa, por eso es que lo estamos incidiendo. Por ejemplo, la paciente es con oligomenorrea o amenorrea, o sea, las menstruaciones que vienen cada 3 meses, cada 2 meses, pueden tener alteraciones de la reserva ovárica. Pacientes que por algún motivo han tenido una oforectomía, o sea, se le ha retirado un ovario. Las cirugías ováricas pueden generar muchas adherencias severas. Por ejemplo, el problema en el caso de endometriosis, cuando tenemos un endometrioma dentro del ovario y retiramos una parte del ovario y esta queda cicatrizada, queda mutilada y también va a haber una disminución en la reserva ovárica. Las tiroiditis, colagenopatías también alteran la reserva ovárica. Nosotros podemos tener una evaluación de esto cuando empezamos a dar inductores de la ovulación y vemos que no ovula. Y los antecedentes de infertilidad. El patrón menstrual es importante, o sea, ver el ciclo menstrual, ¿no? Si una paciente tiene un ciclo regular de menstruación, probablemente también tenga una ovulación regular. Entonces, esto se manifiesta en menstruaciones cíclicas de intervalos de 25 a 35 días y con duración de 3 a 7 días. Entonces, esto es un buen pronóstico. Otra cosa también que nosotros debemos evaluar es la temperatura corporal basal. La temperatura por lo general es de 36.1 a 36.6 durante la fase folicular. La elevación de la temperatura basal se eleva de 0.17 a 0.178 grados centígrados, ¿no? Esta evaluación
esta toma de temperatura, este registro de temperatura, hace de que nosotros podamos tener una certeza de que ha habido una ovulación, ¿no? En la elevación de temperatura. Y esto puede ser graficado, ¿no? Se grafica y tenemos nosotros la elevación de la temperatura, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace este ciclo de el seguimiento? Se registra diariamente la temperatura durante la mañana y lo graficamos a la misma hora. Entonces, esto me va a ver el patrón bifásico de temperatura basal. Otra forma de evaluar la reserva ovárica es el dosaje de FSH, la hormona folículo estimulante, en el tercer día del ciclo, mayor a 10 unidades por litro es anormal, ¿no? Un valor de 15, por ejemplo, es un valor predictivo positivo para embarazo, es muy bajo, ¿no? O sea, el valor cuando sube sobre 15. Hay que medir el estradiol en el tercer día del ciclo. Ojo, todo esto se solicita al tercer día del ciclo. Hay que dosar hormona luteinizante y esto debe ser menor a 5, la relación FSH-LH mayor a 2. También nosotros debemos valorar si nosotros hemos hecho inducción de la ovulación, una mala respuesta también nos indica una mala reserva ovárica. La valoración por ecografía se hace al tercer día del ciclo menstrual. Entonces, hay que ver el volumen, hay que contar los folículos antrales. Entonces, para ver cómo está la reserva ovárica y también para confirmar si hay poliquistosis ovárica. Un conteo de folículos antrales menor de 6 o sumando ambos ovarios indica una baja reserva ovárica. Un volumen ovárico al tercer día del ciclo menor a 3 centímetros cúbicos también indica una baja reserva ovárica. Ahora, algo que actualmente se hace para medir la reserva ovárica y está muy correlacionado a los folículos antrales es la hormona antimülleriana. Como les decía, la hormona antimülleriana es un factor moderno de predictor de la reserva ovárica. La cantidad, los niveles de hormona antimülleriana se relacionan con el número de folículos primordiales ováricos, ¿ya? Están muy correlacionados. Hay una prueba que es la prueba de citrato de clomifeno, que es un inductor de la ovulación. Se hace dando 100 miligramos por vía oral de citrato de clomifeno en el día 5 o 9 del ciclo. Y al tercer día de haber dado se mide el FSH estradiol y al 10º día solo el FH. Entonces, si nosotros vemos que hay una elevación de FSH, entonces significa que hay una reducción en la reserva ovárica, ¿no? Este es el test del citrato de clomifeno. Hay algunos aparatos electrónicos para pronosticar la ovulación. Por ejemplo, cuando se mide la orina, miden la LH, hay aparatitos que pueden predecir la ovulación midiendo la hormona luteinizante. La medición de la progesterona sérica después del día 21 del primer día de la menstruación también. Otra forma es la evaluación de una biopsia endometrial. Que se llama el test de ERA, la biopsia endometrial.
Podemos evaluar la permeabilidad tubárica mediante la histerosalpingografía, ¿no? Tiene un 93% de sensibilidad, 90% de especificidad, ¿no? Entonces es muy, muy útil la histerosalpingografía. Otra forma de evaluar la permeabilidad de las trompas es usando la laparoscopía y la cromotubación. Entonces, esto se hace cuando la histerosalpingografía sugiere obstrucción tubárica y la histerosalpingografía se confirma esto con una laparoscopía en un 95%. Estas son las ventajas y las desventajas de los diferentes métodos para valorar la anatomía pélvica. Acá tenemos la histerosalpingografía, que permite ver la permeabilidad tubárica, permite evaluar la cavidad uterina, no permite defectos congénitos, puede evaluar endometriosis o enfermedad adhesiva pélvica, más o menos, no evalúa los ovarios, ¿no? Y acá sucesivamente con la ecografía transvaginal también. El que usamos bastante es la histerosalpingografía. En la evaluación de la pareja infértil siempre la histerosalpingografía tiene que estar presente. Y esto se hace de la siguiente manera, ¿no? Más o menos en el día 5 a 10 del ciclo se administra un medio de contraste iodado por un catéter dentro del útero y bajo fluoroscopía vamos a ver cómo se está llenando, cómo se llena la cavidad uterina que pasa por la cavidad uterina, luego a la luz tubárica y finalmente se va por las fimbrias hacia la cavidad pélvica, ¿no? Ese es el recorrido, ¿no? Acá podemos tener la histerosalpingografía, nosotros, donde se introduce la sustancia de contraste, se ve las trompas y cómo esto cae por la cavidad pélvica, eso es normal. Acá este es uno alterado, donde hay una dificultad en el pasaje. Acá vemos, por ejemplo, está la cavidad uterina, pero estas son las trompas, miren, unas trompas dilatadas, ¿no? Dilatadas. Ahora, dentro de la cavidad uterina, nosotros tenemos algunos problemas, por ejemplo, miomas. Entonces, en el caso de la evaluación de factor uterino, como leiomiomas, los miomas submucosos, hay defectos en el desarrollo del conducto de Müller, pólipos, adherencias. Eso se puede evaluar por ecografía, por resonancia magnética, ¿no? Ahora, de todos ellos, la histeroscopía es el gol estándar, ¿no? Entonces, después de haber hecho nuestra ecografía normal, podemos nosotros, con histeroscopía, evaluar la cavidad uterina, ¿no? Entonces, evaluamos el factor uterino adecuado. Es el gol estándar, la histeroscopía. Ojo, no se olviden, para evaluación de factor uterino, el gol estándar es la histeroscopía. Entre el segundo y quinto día de la regla, tenemos que hacer siempre una ecografía transvaginal basal. Entonces acá con la histerosonografía podemos nosotros, salpingografía, podemos nosotros ver un pólipo endometrial, un leiomioma submucoso, y que con la histerosonografía, la histeroscopía se va a confirmar. Acá tenemos un útero bicorne, un útero didelfo, un útero septado. Y tiene las cavidades y está ahí, está un septo tremendo. En la ecografía también podemos encontrar una imagen nodular que se encuentra pegada al endometrio y esto es un mioma submucoso. Y esto es por 3D. Nosotros usamos
administramos muchas veces solución salina en la cavidad y esto se conoce como histerosonografía. La laparoscopía nos permite ver, reconocer si realmente hay una alteración, una obstrucción de las trompas y también nos permite ver la forma, cómo está esta trompa. Es mucho mejor que la histerosalpingografía, pero ya pues es una cirugía mayor. Entonces, usamos nosotros un procedimiento que se llama cromotubación, ¿no? Que permite, que consiste en instilar índigo carmín y a nivel de una cánula cervical se introduce y vemos nosotros la coloración que sale por las trompas, ¿no? Y eso por la laparoscopía. Entonces acá vemos cómo sale la sustancia, ¿no? A la trompa y sale. Es permeable, eso nos quiere decir que es permeable. ¿En qué caso nosotros debemos hacer laparoscopías? Cuando la histerosalpingografía señala una obstrucción tubárica, sobre todo si es proximal. Cuando se evidencia patología que es tributaria de tratamiento quirúrgico, como un cierre de las trompas o una dilatación de estas, que es el hidrosalping. Relativamente podemos hacerlo cuando hay sospechas de endometriosis, luego de 3 a 6 ciclos de estimulación ovárica más inseminación intrauterina sin resultados satisfactorios, ¿no? Y cuando tenemos antecedentes de cirugías previas. Hay una prueba que se llama la prueba de Singh-Hummer. Esta prueba de Singh-Hummer se realiza para valorar la presencia de moco cervicuterino normal, ¿no? Entonces consiste en pedir a la pareja que tenga relaciones sexuales el día de la ovulación. Unas horas después, la mujer acude al consultorio, se toma la muestra del moco cervical con una pinza o por aspiración. Entonces tenemos que ver acá, medir la concentración de estrógenos. Y el moco debe ser, cuando la concentración de estrógenos es elevada, el moco debe ser abundante, elástico y relativamente transparente. Este moco se extiende 5 centímetros después de colocarse entre 2 portaobjetos. Y esto se denomina filancia, ¿no? Esta característica de poder distenderse. Y debemos ver que por lo menos 5 espermatozoides móviles en un campo de alto poder. Entonces esta es la característica y vemos acá cómo pueden estar los espermatozoides, ¿no? Entonces eso significa que es un moco adecuado o inadecuado. Ahora vamos a estudiar las causas masculinas. Entonces hay que recordar que los testículos tienen doble función. Entonces producen espermatozoides y también producen testosterona. Entonces nosotros acá tenemos que analizar el semen, el volumen del semen, hay que tener un recuento de los espermatozoides, hay que ver si estos se movilizan bien, hay que ver la morfología espermática, si hay o no anticuerpos antiespermatozoides o si hay fragmentación del DNA también. Entonces, hay que recordar que la capacitación es la capacidad, es la preparación de espermatozoide que va a permitir liberar el contenido cuando penetra en el óvulo, ¿no? Y eso ocurre en la vagina. La oligospermia es la concentración menor a 20 millones de espermatozoides por mililitro y un recuento menos de 5 millones se considera grave, ¿no? Entonces, no se olviden de los 20 millones. Es oligospermia. Entonces, ¿cuáles son las características del semen? El semen tiene más de 1.5 mililitros de volumen, tiene que tener más de 20 millones de espermatozoides
más de la mitad debe moverse. Más de la mitad debe moverse. Ahora, la morfología, más de 30%, de 14%, o más de 14%, algunos consideran más del 30% o más del 40%, deben tener formas adecuadas, ¿no? Leucocitos debe haber menos de 1 millón y células redondas menos de 5 millones. Ese es en el espermatograma. Entonces el espermatograma o el espermograma es el análisis de elección para detectar alguna anomalía de factor masculino, ¿no? Entonces, si tú estudias una pareja infértil y no le haces un espermatograma, prácticamente no va a ser bueno tu evaluación. El requisito es una abstinencia sexual de por lo menos 3 días y la muestra se obtiene por masturbación, ¿no? Tiene una sensibilidad de 89%, pero una pobre especificidad. Lo ideal es analizar 2 muestras en un mes. Entonces, estos son los valores normales según la OMS del 2010. El volumen de 1.5 a 6 mililitros, el pH del semen debe tener entre 7.2 y 8, la concentración de espermatozoides más de 15 millones, lo ideal es más de 20. El conteo total de espermatoides más de 39 millones, movilidad lineal progresiva más de 32%, movilidad total más de 40%, morfología normal más de 4%, viabilidad más del 58%, y leucocitos menos de 1 millón. Estas son las formas alteradas de los espermatozoides. Este es el espermatozoide normal, pero puede haber espermatozoides que tengan estas características y estos son formas anormales que son los más frecuentes en presentarse en una eyaculación. También hay anticuerpos antiespermatozoides que tienen algunos varones que destruyen a los espermatozoides. Hay algunos análisis para ver la función espermática, por ejemplo, análisis de fluorescencia de la manosa, análisis de la emisona, análisis de la penetración espermática y la reacción acrosómica. Tenemos que igual en el varón dosar prolactina, hormonas tiroideas, testosterona. Estos no se evalúan como parte de la evaluación inicial y deben ser evaluados en pacientes, en las mujeres en el caso de amenorrea, oligomenorrea, galactorrea o síntomas de enfermedad tiroidea o hiperandrogenismo. Esto son algunas pruebas que nosotros también se pueden hacer. El test postcoital que le decía del moco, la biopsia de endometrio, es la biopsia para ver cómo se correlaciona el ciclo endometrial con la calidad, o el ciclo ovárico con la calidad del endometrio. Esto es un algoritmo que nos permite ver más o menos qué es lo que deberíamos hacer y que resume lo que nosotros hemos explicado anteriormente. Es para que lo vean. ¿Cómo yo manejo una pareja infértil? ¿No? Entonces, primero es un tratamiento médico o quirúrgico y hay que identificar el factor de infertilidad, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos podido identificar el factor de infertilidad, nosotros tenemos que manejar de acuerdo al factor que nosotros hemos identificado. Puede ser por inseminación artificial, puede ser por fecundación in vitro convencional o fertilización in vitro o ICSI, ¿no? Tenemos acá la inyección intracitoplasmática, ¿no? Que es algo más complejo. Vamos a ver. Algo que se llama reproducción asistida de baja complejidad
está relacionado a dos, la inducción de ovulación más coito dirigido o la inseminación intrauterina, ¿no? Entonces, la reproducción asistida de baja complejidad tenemos al coito dirigido o inseminación intrauterina. Entonces, para realizar una reproducción asistida de baja complejidad, hay que ver que la permeabilidad tuvárica sea adecuada o esté bien, la reserva ovárica sea adecuada. Hay que ver que el tiempo, la edad y el tiempo de infertilidad no sea mayor, no sea muy larga, que cuando nosotros leemos una prueba de inducción ovulatoria ha sido satisfactoria y el varón tiene que tener una concentración de espermatozoides de 3 por 10 a la 6, mayor a 3 por 10 a la 6, móviles, poscapacitación, y que no tengan una terazospermia inferior al 4%, no inferior al 4%. Entonces, si todo esto se cumple, nosotros podemos hacer reproducción asistida de baja complejidad. La inseminación intrauterina es porque nosotros podemos tener una incapacidad del varón de poder depositar el semen en la vagina, ¿no? Por disfunción sexual, eyaculación precoz, vaginismo o impotencia. Eso funciona en oligoasteroteratospermia leve, moderada, con un recuento mayor a 3 millones. El recuento de espermatozoides móviles mayor a 3 millones. También infertilidad femenina por un problema cervical, endometriosis, pero que tenga permeabilidad tuvárica. Cuando tenga algún tipo de disfunción ovulatoria, por eso es que se induce la ovulación, infertilidad sin causa aparente o algún problema inmunológico que ocurra en el momento de la capacitación. Entonces, ¿qué se hace en la inseminación intrauterina? Se hace una estimulación ovárica, se prepara el semen y este se introduce con los espermatozoides. Esa es la inseminación intrauterina. Hay la reproducción asistida de alta complejidad, es cuando hay una obstrucción de trompas, la paciente ha tenido una ectomía bilateral, hay una cirugía tubárica fallida, se quedaron no permeables, hay un síndrome de lesión severo, oligoanovulación, baja reserva ovárica, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis grado 3 y 4, el factor masculino, o infertilidad de origen desconocido que no responde a la inseminación intrauterina, falla de tratamiento de reproducción asistida de baja complejidad, ¿no? Entonces, iniciamos con baja complejidad y pasamos a alta complejidad. Uno de ellos es la fertilización in vitro. Reproducción asistida de alta complejidad, fertilización in vitro y la inyección espermática intracitoplasmática, más conocido como ICSI. Las indicaciones para el ICSI es cuando hay un factor masculino grave, menos de 1 millón de espermatozoides móviles post-capacitación, menos de 4% de formas normales. Entonces, esto es un factor masculino grave, estos valores, ¿no? Este es 10 a la 6, ¿ya? Cuando hay una azoospermia obstructiva, y esto ocurre por infecciones, etcétera, ligadura, se han hecho la vasectomía, etcétera, etcétera. Entonces, los espermatozoides se obtienen por biopsia testicular, ¿no? O por aspiración de epididimio. Cuando no se puede recolectar la muestra, pacientes con paraplegia, estado de coma, impotencia, etcétera. O cuando falla el FIB. Ese es el ICSI. Acá les dejo un resumen de lo que hemos conversado.
para decidir si tenemos tratamiento de baja complejidad o de alta complejidad. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Katy. Ya vienen a las 9 tienen su próxima clase. Buenos días con todos.